Apocalipsis capítulo 3. Vamos a introducir a Filadelfia hoy. Apocalipsis capítulo 3. Esta es la iglesia número 6, la sexta iglesia. Ya casi terminamos. Capítulo 3, verso del 7 al 13. Capítulo 3, verso 7 al 13. ¿Lo tiene? Amén. Dice la poderosa palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, diga conmigo, el santo, el verdadero, ¿qué clase de desánimo? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Diga conmigo, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Es el mismo caso lo que pasaba allí en Esmirna. Y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué lindo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí salta un contraste. A pesar de que Esmirna también es una de las dos iglesias, siendo la segunda Filadelfia, a las cuales Dios no le critica nada, no les llama la atención por nada, pero a Esmirna el Señor sí le dice, vas a pasar por un tiempo de prisión, 10 días, le dice Dios. Eso lo hablamos cuando estuvimos hablando de Esmirna, que es una de las cosas que quiere decir 10 días, es que toda prueba tiene un comienzo y también tiene un final, pero también 10 días significa que la iglesia de Jesucristo en ese contexto pasó por 10 grandes persecuciones. Pero a Esmirna el Señor le dice, sí, no te voy a librar de la hora de la prueba, te voy a dar la fuerza, pero no te voy a librar. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero entonces aquí a Filadelfia, siendo una de las iglesias ejemplares, el Señor le dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Para qué va a venir la prueba? ¿A quién? ¿A los extraterrestres? A ti y a mí. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna, diga conmigo, columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hablamos en la lección pasada, el miércoles pasada, que una de las promesas del Señor a la iglesia de Sardis, al que venciere, es, yo confesaré su nombre delante de mi Padre. Y ahora el Señor le está diciendo a Filadelfia, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿El nombre de mi Dios o mi nombre nuevo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de comenzar esta introducción, yo te voy a hacer una invitación. Cambia la cara, vamos. Tú lo puedes hacer mejor que eso. Si hay miseria, que no se note. Ya hoy la gran mayoría terminó el trabajo, mañana vamos a descansar. Ustedes, en mi casa no hay descanso, pero se va a descansar, usted va a hacer los quehaceres quizás en la casa, las mujeres, pero ya con más calma, sin un jefe ahí que te esté mandando, diciendo, vamos, cambia la cara. Sonríele a tu vecino allí que Jesús te ama, dile a tu vecino, sonríe que Jesús te ama. Sigue la flojera. Ajá.
Ella es mi eco. La ciudad de Filadelfia fue construida en el año 150 antes de Cristo. Y su fundador fue Atalo Filadelfo. Yo no le voy a dar mucha historia porque de todos modos eso no se retiene mucho. Su fundador fue Atalo Filadelfo, y Atalo Filadelfo le puso así al nombre de la ciudad Filadelfia en honor a su hermano, al cual él amaba mucho, porque Filadelfia quiere decir amor fraternal. ¿Qué quiere decir Filadelfia? Amor fraternal. Entonces su fundador, Atalo Filadelfo, sentía un profundo amor por su hermano, y él decide llamar así a esta ciudad Filadelfia, que quiere decir de todas las ciudades a las cuales el Señor le mandó un lindo mensaje. Filadelfia era la más pequeña de todas. Quizás era la menos importante frente a los ojos de los humanos, quizás la menos deslumbrante al ojo humano, pero había una luz encendida espiritual allí en aquella ciudad. Había algo que a Dios le agradaba de aquella ciudad. Por eso Dios no la reprende, sino que la felicita y le da unas promesas lindas, porque a veces lo llamativo para el ojo humano no llama la atención de Dios, sino aquello que es insignificante, quizás aquello que a los ojos humanos no deslumbra, a eso le agrada el corazón de Dios. Es por eso que en el caso de Esmirna y en el caso de Filadelfia, que son las dos iglesias que el Señor nos reprende, las dos, a la primera Esmirna, el Señor le dice: yo conozco de tus tribulaciones y yo conozco de tu pobreza. Y entre paréntesis el Señor le dice: pero eres rica. O sea, Esmirna no era una mega iglesia. Esmirna no era una iglesia que contaba con muchos recursos. Esmirna quizás era una iglesia pequeñita, pobre. Yo les conté en el contexto que estábamos hablando de persecución que comenzó a sufrir Esmirna por los mismos judíos, que allí el Señor le dice sinagoga de Satanás. Entonces, a causa de eso, a los ciudadanos cristianos de Esmirna comenzaron a despedirlos de sus trabajos. Por tanto, la iglesia en Esmirna no se encontraba en una situación económica favorable. Filadelfia está más o menos parecida a Esmirna. Entonces el Señor le dice a Filadelfia: yo sé que tú tienes pocas fuerzas. Pero fíjese que son las dos iglesias que Dios nos reprende. No igual con la iglesia de Éfeso, que parecía una iglesia deslumbrante, una iglesia que tenía ministerios, una iglesia que estaba activa. También la iglesia de Pérgamo, también Tiatira, también Sardis. Sardis cumplía con toda la misión como iglesia en todos ministerios. Ella trabajaba ardientemente, pero el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Pero estas dos iglesias, una pobre y la otra con poca fuerza, llaman la atención de Dios. Vamos, dile a tu vecino: la iglesia pobre y la que tiene poca fuerza llamó la atención de Dios. Entonces, esto me da a mí un norte, me da una guía. Yo no tengo que preocuparme en lo que llama la atención de los hombres, sino en lo que llama la atención de Dios. Cuando yo me preocupo en llamar la atención de Dios, entonces Dios me dice: tú eres pobre, tienes pocas fuerzas, pero yo abro una puerta para ti que nadie la puede cerrar. Y cuando cierre una puerta es porque te estoy defendiendo, es porque te estoy guardando. O sea, a la iglesia pobre y a la iglesia que tenía pocas fuerzas había alguien que la defendía, había alguien que se sentía agradada, y esa era la luz que había en Filadelfia, que estaba la presencia del Altísimo sobre ella. Aleluya. El agrado del Señor estaba sobre la iglesia de Filadelfia, contrario a lo que vivimos en el contexto actual, muchas iglesias, porque ahora entonces vemos al revés. Siempre el hombre ve contrario a la voluntad de Dios. Ahora a lo que llamamos avivamiento, Dios le dice: no recibo la ofrenda. Ahora lo que llamamos milagro, Dios dice: no es tal milagro, es obra de hombres. Pero cuando vemos una iglesia que quizás no tiene muchos miembros agradando el corazón de Dios, lo que pasa es que esa segunda parte nosotros la ignoramos porque no podemos ver con los ojos que ve Dios. Pero hay iglesias que tienen poca fuerza, hay iglesias que son pobres, agradando
agradando el corazón de Dios. Pero cuando el humano ve que no hay iglesia que deslumbre los ojos humanos, entonces dice: el pastor no le está haciendo bien, la iglesia no está evangelizando, porque juzgamos lo que ven los ojos humanos. Pero a esas pobres iglesias, quizás no es una regla general, pero según me dice la palabra, esas pobres iglesias a las que no tienen fuerza, el Señor las usa, el Señor las levanta. Él va a confesar su nombre delante del Padre y Él va a escribir su nombre sobre ellas. Aleluya. Así que si yo no sé en esta noche, si tú te has sentido con pocas fuerzas, quizás usted me pueda levantar la mano y decir: pastora, yo soy uno de esos pobres. Pastora, yo soy uno de esos que está pasando por tribulación. Yo soy uno de esos que está siendo perseguido. Yo soy uno de esos que se siente traicionado. Déjame decirte que la presencia del Espíritu Santo sí está sobre ti. Aunque la prueba te quiera hacer ver lo contrario, aunque el enemigo te quiera hacer ver lo contrario, el Espíritu de Jehová está sobre ti. Y eso es más que suficiente. El paréntesis que le hace el Señor Esmirna es: pero tú eres rico. Vamos, dile a tu vecino: ¿qué te falta? Aleluya. Dile a tu vecino: ¿qué te falta? Ahora dile: pero tú eres rico. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Y voy a volver a repetir esto, porque la iglesia de hoy en día se alimenta de lo que ve con sus ojos. De la pompa, del traje que se pone el predicador, de los zapatos que se pone el predicador, de el verbo que tiene el predicador, de lo bien que habla, de cuánta historia me dio, historia que no se te queda aquí. Solamente nos dejamos deslumbrar, aleluya. Pero Dios no está en esos detalles. Dile a tu vecino: Dios no está en esos detalles. Esos detalles son superficiales. Vamos, dile a tu vecino y dite tú mismo, grábate en la tabla de tu corazón: esos detalles son superficiales. Dios mira lo profundo del corazón. ¿Para quién te estás vistiendo? ¿Para quién te estás ataviando? ¿Para quién estás aprendiendo a memorizar la Biblia? ¿Para quién? Dios escudriña lo que nadie ve. Aleluya. Vamos, dile a tu vecino: Dios escudriña lo que nadie ve. Es por eso que Él repite a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. Yo sé la intención que hay en tu corazón, porque servimos a un Dios intencional. Él mira la intención del corazón. No solo el corazón, sino que Él va más profundo. ¿Por qué quiero evangelizar? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que te está moviendo venir a la casa del Señor? ¿Quedar bien con los hombres o alabar el nombre del Señor? ¿Qué es lo que te está moviendo a estar en la casa del Señor? ¿Qué es lo que te está moviendo a venir? ¿Qué es lo que te está moviendo a alabar al Señor y a levantar tus manos? ¿Que alguien te vea o que quieres agradar el corazón de Dios? Dios no lo deslumbra a nadie. Aleluya. Y eso fue lo que pasó. Y la diferencia puntual entre la ofrenda de Abel y de Caín fue la intención del corazón. Los dos trajeron lo mejor que podían dar, pero Abel la trajo con una intención y Caín trajo con otra intención. Caín lo trajo con la intención de ser el mejor y Abel lo trajo con la intención de agradar el corazón de Dios. Aleluya. Entonces hay una intención en el corazón. Y esa es la que el Señor nos dice en esta noche: yo conozco tus obras. Como conocía la obra de cada una de las iglesias. Y el Señor aquí en un mensaje condensado está diciendo a su iglesia en general, porque esta carta era para iglesias individuales, pero ahora estos 7 mensajes individuales nos sirven a nosotros, su iglesia en general, y tomamos los 7 mensajes para nosotros. Diga usted: esto es conmigo. Tomamos estos mensajes y Dios nos está condensando aquí un mensaje en esta noche. Yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Aleluya. A mí no me importa cuán bien tú te vistas, no me interesa cuánta Biblia tú sepas, yo miro el corazón. Aleluya. Yo miro la intención del corazón. Y Dios se sintió atraído por la iglesia pobre y la de pocas fuerzas.
Allí estaba la presencia de Dios, en la iglesia pobre y en la iglesia de pocas fuerzas. Así que tener pocas fuerzas ya no es una excusa. Ser pobre ya no es una excusa, porque Dios se siente atraído por la intención de tu corazón. Aleluya. Filadelfia sabía de cenizas. Recuerda, estoy en la introducción. Filadelfia sabía de cenizas porque ella estaba cerca de un volcán activo. E incluso ella sufrió en varias ocasiones de esas ondanadas del volcán. Ella sabía de cenizas. Filadelfia sabía de ruinas porque ella estaba situada sobre una franja sísmica. Así que a ella no había quien le echara ningún cuento acerca de la pobreza, acerca de reconstruir desde cero, acerca de levantarse las cenizas, porque ella estaba al lado de un volcán activo y estaba sobre la franja se producían terremotos. E incluso fue destruida en 2 ocasiones diferentes por 2 terremotos diferentes y reconstruida por 2 emperadores diferentes. Filadelfia. Ella sabía de cenizas y sabía de ruinas. Vamos, dile a tu vecino. No sé si te puedes... Hay alguien en esta noche que se puede identificar con Filadelfia y decir, yo sé de cenizas y yo sé de ruinas. Aleluya. Pero fíjate que Filadelfia, aunque fue destruida por volcán en una ocasión y 2 por terremotos, ella sabía volverse a levantar. Ella sabía reconstruir con los pedacitos que le habían quedado. Dile a tu vecino, tienes que aprender a reconstruir con lo que te queda. Aquello que te queda quizás es el desecho de alguna otra persona, pero es lo tuyo. Dile a tu vecino, es lo tuyo. Es lo que te ha quedado a ti. Tienes la responsabilidad delante de Dios y de la gran nube. Esta palabra es para alguien esta noche. Tienes la responsabilidad, aleluya, delante de Dios y de la gran nube de testigos que te está mirando, angelical y humana, de volver a reconstruir con lo que te sobra. No lo botes, lo que te quedó después del volcán, lo que te quedó después del terremoto. Dios te dice, de las ruinas yo hago algo importante. De las ruinas yo vuelvo a levantar toda una ciudad. Vamos, dile a tu vecino, levanta lo que te quedó, no lo botes, reconstruye con lo que te quedó. Aleluya. Filadelfia sabía de cenizas. Filadelfia sabía de ruinas. Yo me tengo que detener ahí porque esto es para alguien esta noche. Aleluya. Hay alguien que ha sido tocado por la aflicción. Hay alguien que ha sido tocado por la ruina. Hay alguien que ha sido tocado por las cenizas. Dios te está diciendo, no deseches lo que yo estoy llamando multiplicación. Aleluya. ¿Sabe lo que pasa con las cenizas? Que después que quedan las cenizas, ellas sirven como abono para la tierra. Aleluya. Entonces tú, las cenizas de tu vida, tú no las puedes desechar. Tú deja que sean abono para lo próximo que Dios va a hacer contigo, pastor. Hay una nueva temporada, dice Dios. Hay una nueva visión, dice Dios. Ey, tienes que dejar que la ceniza cumpla su propósito. Porque la ceniza que viene a tu vida no es sin propósito. La ceniza que viene a tu vida es para abonar el terreno por en el cual tú te vas a levantar y vas a comenzar a reconstruir según el orden de Dios para tu vida. Aleluya. Hay gente aquí que piensa que ya acabó su ministerio, que ya no tiene más nada que hacer, y Dios te está diciendo, no llames desecho a lo que yo estoy llamando multiplicación. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Entonces usted tiene que estar dispuesto a trabajar con las cenizas. Usted tiene que estar dispuesto a trabajar con las ruinas. La pobreza no es excusa delante del Señor. Las pocas fuerzas no son excusas delante del Señor. Si esas son tus cenizas, Dios te está diciendo, las fuerzas vienen de mí. Yo te levanto, yo te restauro, yo te ayudo. Aleluya. Yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Yo soy Jehová tu Dios, tu proveedor. Yo soy Jehová tu Dios, el que te levanto del polvo, te limpio y vuelvo a hacer una obra maravillosa contigo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Filadelfia sabía de cenizas y de ruinas. Aleluya. Ay, yo no puedo salir de esto aquí.
Señor le está hablando a alguien en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Filadelfia sabía lo que es no tener nada. Aleluya. Filadelfia había aprendido a depender solo de Dios y no de la fuerza de los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Es por eso que Dios se sentía agradado. Porque allí no había mano humana. Allí no había de dónde agarrar. No era solo Dios. Aleluya. El Dios que te llamó desde tu niñez. Estás aquí con alguien. Aleluya. El Dios que te llamó desde tu niñez y te separó y te consagró para su servicio. A pesar de que tú no querías, a pesar de que los rechazaste muchas veces, a pesar de que dijiste como Moisés, yo soy tartamudo, yo no quiero, yo no puedo. Dios te separó desde el vientre de tu madre para un servicio especial y consagrado para el Altísimo. Aleluya. Dios te está diciendo, tienes que depender de mí solamente. Aquí no hay obra humana, aquí no hay medicina humana, aquí no hay diagnóstico, prognóstico humano. Tienes que aprender a depender de mí. Iglesia, esto es contigo. Oh, aprende a depender de Dios y no en la fuerza de los hombres. Eso agrada el corazón de Dios. Eso atrae el corazón de Dios. Eso hace que Dios aplauda a sus hijos. Aleluya. Y no me venga con religiosidad. Dios no aplaude a nadie. Eso hace que Dios no te reprenda. Eso hace que Dios no te critique, como está pasando con la iglesia de Esmirna y la iglesia que estamos viendo hoy. ¿Cuál es la presentación del Señor a Filadelfia? Siento una presencia de Dios en esta noche. En el verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, dígalo usted. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como a el resto de las iglesias, el Señor se presenta de una forma diferente, pero muy diferente a Filadelfia que al resto, incluso a Esmirna. La presentación de Jesús a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y a la Odisea aparecen allí en el primer capítulo cuando Juan está describiendo a la persona que él conoció, a Jesús. Recuerden que les expliqué que Apocalipsis se divide, el bosquejo es de 3 puntos. El primero es las cosas que fueron, que son las que Juan está describiendo allí en el primer capítulo. ¿Quién es Jesús? El alfa, el omega, todo eso es la presentación de Jesús al resto de las iglesias. Pero lo que es la presentación de Jesús aquí a la iglesia de Filadelfia no está en el primer capítulo de Juan. Él dice, escribe al ángel de la iglesia en amor fraternal. Y diles que dice el santo. Diles que dice el verdadero. Diles que dice el que tiene la llave de David. Diles que dice que soy yo el que abre y nadie cierra. Que soy yo el que cierra y nadie puede abrir. Esa presentación no está allí ni insinuada en el primer capítulo de Juan. Porque recuerde que siempre les he enseñado de que estamos viendo las iglesias, que Dios se dirige a las iglesias y se presenta según la necesidad de cada iglesia. ¿Lo recuerdan? El remitente de la carta, ¿quién es? El que escribe la carta es el Señor. Juan solo es el puente. Él está solamente escribiendo la revelación que está recibiendo. Entonces, ¿quién es el autor de las cartas? Jesús. Jesús está presentando a Filadelfia como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave de David, como el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir.
el remitente de la carta se está identificando con la iglesia de Filadelfia de una forma diferente a las demás, según la necesidad de Filadelfia. Pero es que Filadelfia era una iglesia santa, no tenía necesidades, no tenía en qué criticarla, en qué reprenderla. Es por eso que Jesús les está diciendo: yo soy el santo que te ha santificado. Ay, qué falta. Usted está entendiendo la palabra. Yo no hago nada con predicar y hablar. Usted no entiende nada. Si usted no entiende, levante la mano, que Alejandrina les va a contestar. El Señor está diciendo: yo soy el santo. Pero critica el Señor a Filadelfia. Les está diciendo: ustedes viven sin santidad. No. El Señor está diciendo: yo soy el verdadero. Pero dejaba a Filadelfia que hubiera falsa doctrina dentro de ella, como pasaba en Pérgamo, en Tiatira. No. El Señor le está diciendo: yo soy el que tengo, aleluya, la llave de David. Después vamos a ver qué es eso más adelante. La llave de David. Yo soy el que tengo la llave de David. ¿Faltaba la autoridad en Filadelfia? No. Pero esa es la presentación del Señor a Filadelfia. Según la necesidad de las iglesias se presentaba el Señor. Yo voy a hablar esto despacito para que usted entienda. Pero Filadelfia aparentemente no tenía necesidad. Así como Dios se presenta a tu vida según tu necesidad. Y si yo te preguntara hoy, o el Dios te preguntara hoy, ¿cómo me presento a ti? Te voy a dar un espacio, unos segundos para que pienses. ¿Cómo se presenta? Si Dios te fuera a escribir una carta, ¿cómo se presentaría a ti? No lo diga, resérveselo para usted. ¿Cómo se presentaría el Señor a ti? ¿Qué te diría? Recuerde, esta presentación es según la necesidad de cada iglesia. Si el Señor te fuera a escribir una carta, ¿cómo se presentaría? A Filadelfia le dice: yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero dice, esto dice el santo y el verdadero. El santo era una de las formas en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. El profeta que más usa este nombre para referirse a Dios, para referirse a Jehová, es Isaías. Él lo usa más de 25 veces en su libro profético, en Isaías, más de 25 veces. Él se refiere al Señor casi todo el tiempo como el santo. El santo, e incluso repite 3 veces casi el mismo verso, 2 en el capítulo 40 y una vez en un capítulo más adelante. Él dice: ¿a quién me compararéis? Y después Isaías dice: el santo. Varias veces durante todo el libro de Isaías él se refiere a Dios como el santo. Pero me llamó la atención que Isaías comienza a referirse a Dios como el santo después del capítulo 6. Ponga sus ojos ahí en la palabra del Señor. El capítulo 6, rápido. La visión que tuvo Isaías de la adoración en el trono. ¿Recuerda ese pasaje conmigo? Isaías, capítulo 6, dice el primer verso: en el año que murió el rey Uzías. ¿Alguien sabe por qué murió el rey Uzías? Porque se llenó de ego en su corazón, de orgullo, y quiso entrar al lugar santísimo y sacrificar él. Él no era sumo sacerdote, era el rey. Quiso usurpar un lugar que no era de él porque subió el orgullo a su corazón. Y me llama la atención también, pero esto es otra prédica, que comienza el capítulo 6 de Isaías, la visión de la adoración en el trono. Isaías diciendo: en el año que murió el rey Uzías. O sea, después que muere tu orgullo, después que muere tu ego,
entonces puedes entrar a la presencia de Dios y conocer la santidad de Dios. Antes, en los capítulos anteriores, comienza Isaías en el capítulo 3. Ahí hay dos ayes de Isaías. Isaías dice, ay, refiriéndose a los que pecaban, dice Isaías, ay, en el capítulo 3. Después, versos más adelante, en el mismo capítulo, Isaías vuelve a decir, ay, porque van a perecer. Después, en el capítulo 4, en el capítulo 5, Isaías dice, ay, pero ay, quejándose del resto de las personas. El profeta se siente angustiado por el pecado de las personas, del capítulo del 1 al 5. Y comienzan los ayes de Isaías hasta el último, que es en el capítulo 6. Alguien que me busque allí el verso donde dice Isaías, ay de mí. Léemelo, Adri, please. No, me puedes leer completo desde el primer verso, please. Desde el verso 1 del 6, sí. ¿Todos escuchan? Uh-huh. ¿Cómo era el trono del Señor? Entonces, ¿cuál es la adoración que se repite en el cielo? En el cielo no se repite. La santidad, ya les he enseñado varias veces que es un atributo de Dios, un rasgo del carácter de Dios. Pero Dios tiene muchos rasgos en su carácter, muchos atributos en su carácter, su misericordia, su fidelidad, su sabiduría, su justicia, su omnipotencia, su omnipresencia. Pero el que se repite en el cielo y la forma de adorar en el cielo de estos serafines y querubines no es justo, justo, justo. No es misericordioso, misericordioso, misericordioso. La forma de adorar los querubines en el trono, esta adoración que se repite es ¿cuál? Dígalo usted, santo, santo, santo. Entonces esto me marca una pauta a mí como hijo de Dios. El cielo es para los santos. Amén. La adoración que se está repitiendo por los ángeles es santo, santo, santo. Ya yo les he explicado que 3 veces porque eso da una idea de que se completó. Es porque el Padre Santo es otra idea, porque el Hijo es santo y porque el Espíritu es santo. Lo cierto es que los querubines están diciendo que santo, santo, santo. Ese es el atributo de Dios que se recalca en el cielo. No porque ellos lo necesiten recordar, sino porque el recordatorio es para ti y para mí. Para que cada vez que usted lea esta visión, recuerde que en el cielo lo que se está proclamando es santidad. Así como en la mitra de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, lo que decía aquí delante de ese gorro, por así decirle, que usaban los sumos sacerdotes era santidad a Jehová. Para que nadie, todo el que lo pudiera mirar, lo recordara. En el cielo entonces, para que nosotros lo podamos leer en esta noche a través de la revelación que Isaías tiene, se está diciendo que santo, santo, santo. Porque como bien dijo mi hermana y dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá a Dios. Y esto le está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto tú has mantenido tu santidad, yo el santo vengo a visitarte. En otras palabras, por cuanto has mantenido la santidad. Quizás tú no entiendes mucho de lo que es vivir consagrado. Quizás nadie te ha descrito qué cosa es vivir completamente dedicado a Dios. Quizás no lo leíste Filadelfia en ningún libro. Pero yo, el santo, el que te santifico, te vengo a visitar y te vengo a decir que lo estás haciendo bien. El santo ve lo que tú estás haciendo para él. Y él se presenta entonces a Filadelfia como el santo. Porque Filadelfia era una iglesia santa. Entonces el atributo, no el más importante, no quiero decir eso, pero uno de los más importantes para usted, para mí, de Dios, es que eres santo. No se te olvide eso, iglesia.
Él es santo. Por tanto, Dios no acepta cualquier ofrenda. Yo quiero recalcar esto en esta noche. Mire, hay cosas almáticas de nosotros que las vemos lindas. Se te erizan los pelos e incluso hablas en lenguas. No sé qué lenguas serán esas. Porque voy a hacer un paréntesis en esta noche. Los que estaban en Pentecostés, esto es para los que ya hablan lenguas. Los que estaban en Pentecostés recibieron lenguas que de fuego. Fueron asentadas allí sobre sus cabezas. Pero ellos hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu, no tu carne, ni tus emociones, ni la misma lengua que te enseñaron y te dijeron que era el bautismo del Espíritu Santo. No es. Es el Espíritu el que bautiza a la persona. La promesa la da el Padre y el Señor bautiza con su Espíritu Santo. La lengua es según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el modelo que tenemos de Pentecostés. ¿Usted está conmigo? Entonces, antes de rascarle la panza a la rana, aprenda a discernir si son sus emociones o es el Espíritu. Para no serle de piedra de tropiezo al que tenemos al lado ni atormentar a nadie. Si va a atormentar a alguien, que sea a Satanás según el Espíritu. Porque tampoco por tu fuerza usted no puede atormentar a Satanás. Entonces Dios es santo. Tenga eso en cuenta para hablar en lenguas, que Dios es santo. Tenga siempre en cuenta que Dios es santo para profetizar. Antes de profetizar, recuerde que Dios es santo. Antes de contestar, de dar una respuesta a alguien, recuerde que Dios es santo. Antes de tirar los carteros en la casa, recuerde que Dios es santo. Antes de rebelarse contra alguien, contra su jefe incluso, recuerde que Dios es santo. Recuerde eso. Esto tiene que ser una latente en nuestros corazones. Dios es santo. ¿Usted puede repetirlo conmigo? Dios es santo. Dios es santo. Y él dice que es el verdadero, porque en el contexto de Filadelfia había muchos dioses falsos alrededor de las ciudades e incluso se habían infiltrado en las otras iglesias, en el culto de las otras iglesias, como es el caso de Tiatira, que ahí estaba la falsa profeta Jezabel enseñando. Habían varias entidades diabólicas, se habían infiltrado en la doctrina de la iglesia. Usted y yo, mira Ramoncito cómo me mira. ¿Y tú? Somos atalayas de la doctrina del Señor, la buena. Y sin decir mucho en esta noche voy a decir esto, como responsable espiritual por ustedes. Tenga cuidado quien está escuchando. Si no sabe mucha Biblia, escoja a quien está escuchando, porque cualquiera te puede virar tu mundo al revés. Cualquiera te puede decir algo bien y con la Biblia. Y después, si usted no sabe mucho de la palabra del Señor, cosa que no estamos todos aprendiendo. Si no sabe mucho de la palabra, dice, wow, ¿verdad que eso yo no lo sabía? Somos atalayas de la doctrina de la casa de Dios. No somos legalistas. Quiero también que tenga eso en su mente. No condenamos a nadie. Quiero que tenga eso en su mente. No me ande compartiendo videos de gente condenando a otra gente. No condenamos. No señalamos al cuerpo de Cristo. Y usted me va a decir quizás o pensar en su mente, bueno, pero si enseña falsa doctrina no es cuerpo de Cristo. Eso no le toca a usted decidirlo. Tenga cuidado, tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que compartimos. Recuerde que Dios es santo, pero tenga cuidado de la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, te encargo que no te muevas de lo que aprendiste.
Y el apóstol dice, y si viniera un ángel a predicar algo que no está aquí, que no he dicho yo, que no ha sido enseñado, el tal sea maldito. Anatema. Está durísimo esto. Eso es en el Nuevo Testamento, no es en la ley, es en la gracia. Y una de las cosas que alaba el Señor de Filadelfia es que ellos habían guardado la palabra de su paciencia, la palabra del Señor. Hay que guardar la palabra del Señor porque Él es santo. Y no todo lo que te suena lindo en el oído sale del corazón de Dios. Hay que analizar las foticos esas que tú compartes en Facebook, en Instagram, que son pensamientos muy motivadores y muy lindos. Tienes que analizarlo a la luz de la Escritura. Porque muchas veces salieron de corazones hasta ateos. Entonces, si usted quiere compartir algo, porque el dedito se le va para share, compartir, comparta la palabra de Dios. Comparta lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, que dígalo usted si se lo sabe, que no anduvo en silla de ¿qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aleluya. Dice el Salmo 1, comparta eso. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa, la palabra de Dios que es la segura. No pensamiento de hombre que usted no sabe de dónde salió. Porque no somos en este contexto, la iglesia, la iglesia no, voy a arreglar eso. Y todos los predicadores deberíamos arreglar eso, porque decimos la iglesia, pero no, la iglesia de Jesucristo es santa. Los que se sientan en los bancos de la iglesia, algunos, piensan que todas las emociones son buenas. Me rijo por mis emociones y no por la palabra de Dios. Lo que yo siento, eso es lo que hago, pero si es que la voluntad del hombre siempre va contraria a la voluntad de Dios, al no ser que ya usted haya sido entrenado en lo que es la voluntad de Dios, puede acatarla, percibirla y obedecerla, pero eso lleva a un entrenamiento. Estamos involucrados dentro de personas almáticas. A donde va Vicente va la gente. Y el Hijo de Dios casi siempre tiene que ir contrario a la corriente. Porque Él es santo. Vamos, dígalo conmigo, Él es santo. Santo, santo. Filadelfia andaba contraria a todo el mundo. Por eso los judíos, religiosos y legalistas, los fariseos, seduceos y todos esos feos, que el Señor mismo llama en 2 ocasiones, en Esmirna, el mensaje de Esmirna, en Filadelfia, sinagoga de Satanás, estaban en contra de la iglesia de Filadelfia. No les convenía su enseñanza, no les convenía la voz que levantaba Filadelfia. Seguramente en los cultos de Filadelfia se exaltaba a un Dios santo, a un Dios trino, a un Dios que es toda verdad. Y a la sinagoga de los judíos no le cuadraba la cosa y los perseguían. El que va y dice en cualquier lugar que Dios es santo recibe persecución. Porque hoy en día nadie quiere oír que Dios es santo y que tenemos que vivir consagrados para Él. Todos los flojos no dijeron amén. Hay que vivir separado para Dios. No importa. Esto, lo vuelvo a repetir, no es legalismo. Y si te sientes incómodo ahí en el banco, I'm sorry. Bueno, ni I'm sorry no es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios no se pide perdón. Si te sientes incómodo en el banco, entonces es porque hay algo que hay que cambiar. Hay algo que no te está gustando, que te está causando cierta inquietud, preséntasela al Señor. Porque la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis que servimos a un Dios santo. Aleluya. Yo sé que este mensaje no es popular y que usted vino hoy a la iglesia cansado del trabajo, cansado del camino, cansado de luchar. Y usted quería escuchar hoy que eres el gigante, que eres el poderoso, eres el campeón. Pero la palabra de hoy es que Dios es santo. Aleluya. Y que Él no acepta
mixturas. Dios no acepta mixturas, cosas mixtas. A mi Dios no le gustan las cosas mixtas. El profeta Isaías repite más de 25 veces que Dios, refiriéndose a Dios, el Santo de Israel, porque Él se encuentra entonces frente a la visión del trono con la santidad de Dios. Entonces ya el profeta no dice más, ay de aquel, ay del otro, ay. Ahora el profeta dice, ay de mí. Nos quedamos por ahí, Adri. Entonces, cuando Isaías se encuentra con esa visión de la santidad de Dios, es que se da cuenta realmente quién es Dios. Pero también se da cuenta frente a la santidad de Dios quién es Él. Qué linda la palabra del Señor. Los 5 capítulos anteriores, Isaías está quejándose de la gente. Ay de esto, ay de aquel, ay de los pecados, ay van a ser destruidos. Pero cuando se encuentra con la santidad de Dios, el ay lo apunta a Él. Porque la santidad de Dios es como una linterna. Cuando usted la prende con la luz oscura, por más que usted haya sacudido el mueble, cuando usted apaga todo el resto de las luces y se prende una linterna, allí hay polvo. Eso es la santidad de Dios. Nos descubre las áreas en nuestras vidas que tenemos que mejorar. Aunque usted haya barrido la casa y haya limpiado, todavía hay un ay de mí. Que el Señor quiere que su iglesia cambie. Esto es contigo y conmigo. Y es por eso que Isaías dice, espérate, ya no me voy a quejar más de la gente. Ay de mí, que he conocido a Jehová, sé lo que hay allá ahora. Y también he visto, la linterna se viró para mí ahora. La santidad de Dios descubre lo que hay en el corazón del hombre. La santidad es también la identidad del cristiano. Primero de Juan, yo lo voy a leer rapidito y con esto nos vamos. Después vemos el miércoles al verdadero. Primera de Juan 3, 9 al 10. Adri, tú lo tienes, please, porque yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 3, 9 y 10. Estamos hablando que la santidad es la identidad del cristiano. Cuando venimos a Cristo y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, se produce en nosotros un sello espiritual. El Espíritu Santo comienza a caminar con nosotros. Eso nos da identidad como hijos de Dios, como herederos del reino de Dios. Ya nos cambian el estatus. Ya no somos más bastardos, sino que ahora pasamos a ser hijos de Dios. Y eso nos da identidad. Charazo, que es una marca. ¿Usted está siguiendo la lectura? En esto se manifiesta. Esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo quiero, espérate Adri, quiero señalar que el que está escribiendo esto es el apóstol del amor. Del amor. Juan, que se recostaba en el pecho del maestro con toda su melancolía. Él era tierno seguramente, por eso se recostaba en el pecho del maestro. Ese discípulo, mira lo que está diciendo. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente porque estamos diciendo que la santidad es la identidad del cristiano. Dice la Nueva Traducción Viviente, los mismos versos. Los que han nacido en la familia de Dios, identidad, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. La vida de Dios nos da identidad. Por tanto, nos comienza a santificar la vida de Dios. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo.
Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Y por último, ser santo cuesta. Romanos 12:1, lo voy a leer yo. Y usted póngase de pie con su Biblia ahí abierta. Romanos 12:1, un verso que conocemos mucho. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos. Capítulo 12 en el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Quédate en esa palabra. Sacrificio. No un sacrificio que hiciste ayer, dice el apóstol, vivo. Es continuo el sacrificio. Dile a tu vecino, continuo el sacrificio. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo es el sacrificio? Entonces la santidad es un sacrificio. La santidad cuesta. Y es un sacrificio que tiene que ser continuo. Santo, agradable a Dios, que es nuestro mejor culto. Levante su mano conmigo en esta noche preciosa en que usted dispuso su corazón para venir a la casa del Señor y el Espíritu Santo no se hace esperar. Él está con nosotros en medio de su iglesia. Alabado sea su nombre. Aleluya. Usted puede alabar al Señor por unos segundos más antes de irnos. Dígale algo lindo al Señor. Dile, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas, Señor. Dígale como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Aleluya. Te alabamos en esta noche, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te pedimos, por favor, Señor, graba la palabra en nuestros corazones. Que ella no regrese vacía, sino que cumple el propósito para la cual tú has enviado. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Dice tu palabra que tú eres tu palabra, la Biblia es lámpara a nuestros pies. Y te pedimos, Señor, que nos alumbre tu palabra, que nos alumbre nuestro camino, que tu palabra alumbre nuestras decisiones, que tu palabra alumbre nuestra voluntad, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, tu iglesia reunida en esta noche dice amén y amén.